En términos de lo expuesto, el Juzgado 003, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, resuelve lo siguiente. Como resultado de las conclusiones a las cuales arribó el despacho en capítulos procedentes de esta decisión, se ha declarado responsable penalmente a Yojairo Balbuena Guzmán, Iván Pérez Romero, José Willington Ortiz Daza por delito de homicidio agravado y a Darwin Quintero Muegues por los delitos de homicidio agravado en concurso con falsedad ideológica en documento público, acatando el principio de concurrencia. Primero, homicidio agravado consagrado en los artículos 103 y 104, numeral 2 y 7 del Código Penal, modificado por el artículo 14 de la Ley 8014 del 2004, cuya penalidad es de 400 meses la mínima y de 33 años y 4 meses la máxima, y la pena máxima en 720 meses, es decir, 60 años de prisión. Segundo, falsedad ideológica en documento público consagrado en el artículo 287 del Código de las Penas, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, cuya penalidad oscila, del cual se establece una pena de 64 meses a 144 meses e inhabilitación para los ejercicios públicos de los derechos y funciones públicas de 80 meses a 216 meses. Como quiera que el señor Darwin Quintero Muegues será condenado por dos conductas punibles, se procederá de manera diferente a graduar las maneras de prisión en conformidad en lo establecido en los artículos 54, 55, 58, 59, 60 y 61 del Código Penal, a través del sistema de los cuartos previos, independientemente para cada uno de los delitos de los cuales se proferirá condena. Y luego establecida la conducta por luego de la cual se impone la pena más grave, se aumentará hasta en otro tanto según los lineamientos del artículo 31 y siguiendo las reglas de la tasación para el caso del concurso de conductas punibles. Vemos que para el delito de homicidio agravado la punibilidad oscila entre 400 a 720 meses, partiendo de los extremos punitivos mínimos y máximos que procederemos a establecer los cuartos de movilidad así. El primer cuarto mínimo es de 400 a 480 meses. El segundo cuarto es de 480,1 a 560 meses. El tercer cuarto es de 560,1 a 640 meses. Y el cuarto máximo es de 640,1 a 720 meses. Como se observa que no concurre ninguna circunstancia específica o genérica de menor o de mayor punibilidad, además la carencia de antecedentes penales, se necesita de una prueba positiva, ya que el hecho de que no haya constancia en autos no se presume que exista su existencia, no existiendo en las mismas pruebas idóneas para acreditar dicha circunstancia. La pena de imponer debe oscilar entre el cuarto mínimo, esto es de 400 meses a 480 por no concurrir circunstancias de agravación punitiva. Partiendo de dicho ámbito de punibilidad y de calo a los criterios para la determinación final de la pena de prisión referido a la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial, creando la naturaleza de las causas de agravación o atenuación, la intensidad del dolo, la necesidad de la pena y función de ella que ha de cumplir en el caso concreto. Se fija la pena de 400 meses en orden a la realización de sus fines, en especial relación con la prevención genérica.
Ahora bien, en cuanto al delito de falsedad ideológica en documento público, tenemos que la pena es de 64 meses a 144 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio del derecho y funciones públicas de 80 meses a 216 meses. Los cuartos de movilidad son el primer cuarto es de mínimo de 684 meses, el segundo de 84,1 a 104 y el tercero de 104,1 a 120. Igualmente con los mismos argumentos esbozados en párrafos anteriores, como es el que no concurren circunstancias de atenuación o agravación punitiva, no se tiene como tener ninguna prueba de que el proceso con anterioridad a los hechos poseía mal comportamiento social, laboral o familiar. Igual forma, no tenemos constancia de que antes de la ocurrencia de los hechos se dedicaba a actividades ilícitas. Procederemos a movernos en el cuarto mínimo, imponiéndole la pena mínima como es de 64 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio del derecho de funciones públicas por el término de 80 meses. Una vez dosificado todas estas penas e independientemente de estas conductas por las cuales han sido acusados el procesado Quintero Muegue, tenemos que la pena más grave es la de homicidio agravado como tal consagrada. Esto es de 400 meses de 33.33 años de prisión. Lo que concurre que a su turno, como en el presente caso, la pena se encuentra afectada en virtud del concurso heterogéneo con sucesión de la conducta punible de falsedad ideológica en documento público. Se impone incrementar la pena básica atrás referida en 60 meses más para evitar la suma aritmética de dos penas, para un total de penas a imponer por los delitos de homicidio agravado y en concurso heterogéneo simultáneo con el de falsedad de documento público de 460 meses, esto es de 38 años y 4 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio del derecho y funciones públicas por el término de 80 meses para este mismo procesado. En cuanto a los procesados John Jairo, Iván Pérez y José Willington Ortiz Daza, como quieren que sean condenados por un solo delito como el del homicidio agravado, la punibilidad oscila entre 400 meses a 720 meses, partiendo de los extremos punitivos mínimos o máximos establecidos por el delito de homicidio agravado. Corresponde en primer término establecer los cuartos de movilidad en los cuales se ha de fijar esta pena de prisión de este delito. Como se observa que no concurre ninguna circunstancia específica o genérica de menor a mayor punibilidad, además en la carencia de antecedentes penales se necesita de una prueba positiva, ya que el hecho de que no haya constancia en autos no presume su existencia, no existiendo las mismas pruebas idóneas para acreditar tal circunstancia. La pena a imponer deberá oscilar en el cuarto mínimo, que es de 480 meses por no incurrir circunstancias de agravamiento punitivo. De la misma manera, queda en los hoy condenados Darwin Quintero Muegue, José Balbuena, Iván Pérez y José Willington Ortiz Daza sometidos a la pena privativa de otros derechos como lo es la inhabilitación por el ejercicio de los derechos y funciones públicas por un periodo de 120 meses cada uno de ellos. Ahora bien, las penas interpuestas, a más de cumplir las funciones que establece el Código Penal de retribución justa, prevención especial, de reinserción y protección, demuestran la existencia del Estado frente a los ciudadanos y el sistema de estos elegidos. Ahora bien, por todo lo expuesto, este juzgado penal del circuito de Magangué Bolívar, con funciones de conocimiento, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar que el presente trámite no hubo violación de las garantías fundamentales. Como segundo, condenar como el efecto se hace a Darwin Quintero
cuyas anotaciones personales y civiles se encuentran consignadas en el proceso la pena principal de 460 meses de prisión e inhabilitación por el ejercicio inhabilitar el ejercicio de funciones públicas por 180 meses con un conjunto responsable a título de dolo del delito homicidio agravado. En concurso heterogéneo y sucesivo con falsedad ideológica en documento público. Articulado en la obra penal consumado y agotado en las condiciones y circunstancias anotadas en la parte movida de la sentencia, siendo víctima el señor Edwin José Pallares Bravo. Estuvo hablando la jueza Marlene Manjarres Rodríguez de la Universidad UDEL.